Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Tolstoy. Este gran novelista ruso nació en 1828 y murió en 1910. Fue un gran novelista y también pensador, y fue conocido principalmente por sus grandes novelas, como son, por ejemplo, Ana Karenina, Guerra y Paz o Los Cosacos. Además, tuvo mucho prestigio a nivel internacional y sus obras fueron muy aplaudidas, muy aclamadas. ¿Quién no ha leído o escuchado hablar alguna vez de Guerra y Paz? Realmente Tolstoy vivió una vida muy difícil, estuvo en el ejército también, se relacionó con anarquistas e incluso llegó a hablar mediante cartas con el mismísimo Mahatma Gandhi. A partir de ahora comentaré una breve selección de algunas frases de Tolstoy. La primera que quiero comentar es la que dice: el único conocimiento absoluto que puede alcanzar el hombre es que la vida no tiene sentido. Lo dice Tolstoy queriendo significar que tenemos que darle un propio sentido a la vida, un propósito, unos propósitos, unas finalidades, pero desde un punto de vista biológico, probablemente la finalidad que tiene la vida es extender la misma vida, más que otra cosa, porque formamos parte de la especie humana, y las demás especies biológicas pues también pues quieren seguir manteniéndose como especies, y realmente pues es una cuestión de puramente supervivencia. Por lo tanto, es verdad que a través del pensamiento, a través de la reflexión, a través de las emociones y de los sentimientos podemos darle distintos sentidos a la vida, propósitos a la vida, podríamos decir, pero eso ya desde una perspectiva más reflexiva, lógicamente. Por otra parte, hay otra frase también interesante de él que insiste en el poder de la interpretación en relación con la vida, y es la frase que dice así: la felicidad no depende de las cosas exteriores, dice Tolstoy, sino de la forma en que las vemos. Es una cuestión interpretativa, valorativa muchas veces, y por supuesto también para él es importante desear ser felices y sobre todo tener una visión más amplia de las cosas, una visión quizás más profunda, y que pues no tenga tanto en cuenta todos los detalles a veces de la vida, detalles que en algunas ocasiones son negativos, y fijarse más en los detalles positivos, en las cuestiones realmente positivas. Probablemente es lo que él quiere decir en esta frase, entre otras muchas cosas, por supuesto, porque esto se puede interpretar de otras muchas maneras. De hecho, en otra de sus frases insiste pues, en esta línea de pensamiento, a mi juicio, ya que dice: si quieres ser feliz, sé. Diríamos, la intención de ser feliz es el primer paso para serlo. Y tener una mentalidad optimista, alegre, una mentalidad también llena de coraje, llena de fuerza, de energía y de resistencia también, o de resiliencia, como se dice actualmente, pues es, diríamos, primordial para la felicidad de las personas. Y eso ya lo intuía también Tolstoy a finales del siglo XIX, o durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Por otra parte, también él reconocía que en la sociedad de su tiempo, en la sociedad rusa del siglo XIX y de principios del XX, en muchas ocasiones la honestidad brillaba por su ausencia, y por eso dice esta frase Tolstoy: ¿es realmente posible decirle a otra persona lo que uno siente? Pues posiblemente en muchas ocasiones sí, pero en otras pues a lo mejor es más conveniente no decirlo, porque puede herir susceptibilidades, herir sensibilidades, etc. En cualquier caso, efectivamente la honestidad no parece que sea una virtud del carácter, diríamos, mayoritaria en la sociedad de su tiempo, y diríamos que también es discutible que lo sea en la sociedad actual, que está llena de violencia, de agresividad, de egoísmo absoluto, etc. En relación con otra frase de Tolstoy, que también es muy interesante, podemos decir algunas cosas también. Por ejemplo, en la que dice: hay menos encanto en la vida cuando piensas en la muerte, pero es más pacífica. Pero, por supuesto, hay que pensar en la muerte si es que se piensa desde la perspectiva de lo que podemos hacer en la vida, y desde una mentalidad también positiva, también diríamos entusiástica con lo que nos ofrece la vida y con la dicha de estar viviendo, o la felicidad de estar vivos. Y en ese sentido se nos abren muchísimas posibilidades en la vida hasta que llega el fin de la misma.
Por otra parte, también hay otra frase que proviene de su experiencia de la vida, probablemente, de sus observaciones de la realidad de su tiempo y de las costumbres humanas, en las que era un experto en estas cuestiones, y es una frase muy citada habitualmente y dice: todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz es infeliz a su manera. En efecto, porque la felicidad generalmente se observa de una manera casi idéntica en todas las personas, con alegría, con buen semblante, con actitudes satisfactorias ante las cosas que suceden, con sonrisas, etc. Y en ese sentido eso se nota en el ambiente, se palpa. Y en cambio diríamos que la infelicidad puede ser muy diferente según las circunstancias que tenga que superar cada persona o las desgracias que le sobrevengan, etc. En cualquier caso, la felicidad parece que es algo fácilmente entendible, es algo universalizable, y la infelicidad puede tener muchísimas variantes distintas, yo diría que infinitas variantes diferentes. Por otra parte, pues él considera que el gobierno, pues más bien es un mal que existe en la realidad humana. De hecho, él se consideró por lo menos anarquista, o con ciertas simpatías por el anarquismo, podríamos decir. Y por eso dice esta frase: el gobierno es una asociación de hombres que ejercen violencia sobre todos los demás. En ese sentido, pues él sería más partidario de la autogestión, una autogestión de índole anarquista o libertaria, podríamos decir también, porque para él el gobierno no debe ser una herramienta de control de la población. Eso no tendría ningún sentido, ni lo tiene realmente para él. En ese sentido, pues sus ideas siguen siendo pues muy actuales también. Además, también en otras frases Tolstói manifiesta su gran conocimiento de la psicología humana, y por eso dice que el dolor puro y completo es tan imposible como la alegría pura y completa. En efecto, diríamos que en la vida todo está entremezclado en ciertas proporciones, en general, y por lo tanto lo importante es ser consciente de lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, para entenderlo, comprenderlo y aceptarlo, por supuesto siempre luchando por conseguir lo que queremos. Realmente también en este tipo de planteamientos insiste Tolstói, porque dice otra frase en la que señala que en el nombre de Dios, señala, deténgase un momento, cese su trabajo, mire a su alrededor. Lo que quiere indicar con esta frase Tolstói es que hay que repensar lo que queremos hacer en la vida, lo que queremos ser, lo que nos merece la pena hacer, y en ese sentido pues lo que deseamos realmente vivir, e intentar hacerlo en la medida de lo posible. Por tanto, pues realmente eso es lo principal para las personas. También pues él detesta, por ejemplo, la mentira, y porque perjudica a muchas personas, o porque perjudica en general. Y también, por ejemplo, en otra de sus frases manifiesta una idea pues realmente pues de cariz ético, y que realmente pues ha sido también indicado y señalado por otros filósofos, la que dice: lo incorrecto no deja de estar mal porque la mayoría participa en él, siguiendo los planteamientos, por ejemplo, de Hume, en relación con la ética de Hume, por ejemplo, la falacia naturalista. Realmente, si todo el mundo, o casi todo el mundo, hace el mal, no por eso está bien, sigue siendo el mal. Por otra parte, diríamos que él analizó, entendió, describió, comprendió todos los aspectos de la vida que él pudo conocer, que fueron muchísimos, y realmente todo eso le maravillaba. En cualquier caso, pues también reconocía que, por ejemplo, el miedo a la muerte es algo negativo, por ejemplo, y dice: el hombre no puede poseer nada mientras tenga miedo a la muerte, pero para el que no teme, todo le pertenece. En ese sentido, lo que él quiere indicar es que no temer a la muerte nos permite vivir la vida con una mayor plenitud, sabiendo que la vida es relativamente breve, para aprovechar más el tiempo y hacer realmente lo que queremos en la vida.
Además, también daba mucha importancia, por ejemplo, Tolstói, a la música, e insiste en ello cuando dice: la música es la abreviatura de la emoción, una maravillosa descripción de lo profundo de la música en relación con las emociones, porque en efecto la música nos puede transmitir muchísimas emociones y además tiene un efecto terapéutico sobre las personas y por tanto pues es una de las artes principales, sin ninguna duda. En relación con los conocimientos, para él lo fundamental era la lectura, y por eso dice esta frase: en lugar de ir a París para asistir a conferencias, vaya a la biblioteca pública y no saldrá durante 20 años si realmente desea aprender. Porque, en efecto, podemos decir que las bibliotecas, los libros, son una fuente de mucha sabiduría y podemos aprender muchísimas cosas de los libros. Por lo tanto, esa cultura libresca, que a veces actualmente en el siglo XXI se desprecia o se infravalora, realmente tiene un extraordinario valor, una extraordinaria importancia para la formación de las personas. En cuanto a la verdad, dice una frase Tolstói que, aunque sea discutible, en la segunda parte de la misma la voy a explicar y la voy a comentar un poco. Dice Tolstói: decir la verdad es muy difícil y los jóvenes rara vez son capaces de hacerlo. Aquí discrepo con Tolstói porque los jóvenes sí pueden decir la verdad. Lo que sucede es que puede haber una parte de ellos que no la digan, como pasa también con los adultos, con los mayores, etc. En cualquier caso, lo más profundo de esta frase viene a significar que si decimos la verdad, llevamos una vida más completa, más adecuada, más correcta, una vida ética, una vida en definitiva honesta, que es también lo más esencial. Por otra parte, también él insiste en la búsqueda de una vida satisfactoria para cualquier persona, que es la responsabilidad de cada uno buscar la mejor vida que podamos. Y así lo manifiesta en esta frase Tolstói: aquí estoy vivo y no es mi culpa, así que tengo que intentar salir adelante lo mejor que pueda sin herir a nadie hasta que la muerte se haga cargo. En definitiva, pues se trata de luchar con fuerza por conseguir lo que queremos y saber tener también una actitud comprensiva, pero también, por supuesto, que se respeten nuestros derechos y nuestros méritos, eso también. Y, por supuesto, esto es aplicable a todas las personas. Además, también él reconoce que, por desgracia, en este mundo, muchos individuos que triunfan lo hacen porque son astutos y malvados, o al menos eso dice él, o viene a decir, ya que dice esta frase: uno debe ser astuto y malvado en este mundo. Lo dice en el contexto de su obra novelesca, de su conocimiento de las mentes humanas y de lo que sucedía en la Rusia de su tiempo. Y se entiende perfectamente, está en la línea de Maquiavelo en ese sentido, porque también consideraba que la maldad es lo que impera en la realidad humana, por desgracia, claro. Por otra parte, también él tiene otras muchísimas frases, pero él reconsidera el valor de la responsabilidad humana, de la responsabilidad individual, y le da muchísimo valor. Y por eso dice: cualquiera que sea nuestro destino o lo que sea, lo hemos logrado y no podemos quejarnos. En definitiva, las decisiones nos llevan al lugar en el que estamos, o a lo que hemos conseguido, a lo que hemos logrado. Y eso es algo indiscutible. Por supuesto, siempre se pueden tomar más decisiones, rectificar algunas decisiones, reencaminar o reorientar o replanificar la vida para conseguir mejores resultados en la misma. Eso también es posible. Pero en cualquier caso, eso es lo que es el resultado de lo que hemos hecho. Por otra parte, también él piensa sobre la fugacidad de la vida, de la realidad, y dice: habrá hoy, habrá mañana, siempre habrá, y hubo ayer y hay un día antes, porque efectivamente el planeta Tierra no deja de girar, el tiempo tampoco se detiene por mucho que queramos, y esto es algo inexorable. Por supuesto, dentro de unos 5.000 millones de años aproximadamente, el Sol destrozará la Tierra y se acabará el tiempo en la Tierra, de alguna manera, un tiempo de vida, se entiende, de animales, de personas, etc. Pero para entonces, pues igual la especie humana sigue existiendo de otras formas,
o no se sabe lo que sucederá exactamente, pero sí, diríamos, ese suceso cósmico pues va a ocurrir. Por otra parte, él también era consciente de los problemas de gobernar, y así lo dice en otra de sus frases: escribir leyes es fácil, pero gobernar es difícil, porque gobernar depende de alianzas políticas, de partidos políticos, depende también de las decisiones que se tomen, si son bien acogidas o diríamos que son consideradas como erróneas o insuficientes, etc. Por lo tanto, es cierto que la tarea de gobierno es una tarea extremadamente compleja, pero eso no supone que no se tengan que tomar decisiones, las que afecten al bien común y que sean buenas para todas las personas. Por supuesto, favoreciendo o impulsando la igualdad de todos. Muchas gracias por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.